Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Plaza ADN. Para quienes nos están viendo por el canal de YouTube, en este bloque estamos haciendo un resumen de lo que fue este 2025 y por supuesto los desafíos para el 2026. En particular ahora sobre medio ambiente, sostenibilidad ambiental, que es lo que caracteriza la conversación con las dos personas que tengo aquí a mi costado, que han sido como panelistas del año. Yo espero, pero eso lo voy a decir al final, en mis deseos para el próximo año, espero tenerlos más seguidos. Katy Miller, gerenta de Desarrollo de Acción Empresas, y Víctor Caro, jefe de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, pero además presidente del Comité de Capital Natural, que viene llegando de China, donde andabas exportando además nuestro exitoso modelo, podríamos decir, de capital natural, o al menos vanguardista. Estábamos conversando no solo con China, esto es una gira con Stanford y viendo los modelos de distintos países en materia de capital natural. Sí, muy interesante. Muy bien. ¿Y tú, Katy, cómo has estado? Muy bien también, muy contenta con algunas de las conclusiones del año y más desafiada con otras, pero yo creo que vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Exactamente de eso vamos a hablar en este resumen. Para quienes nos están escuchando, les saludamos a través de Radio ADN y también a través del canal de YouTube de ADN Chile. Partamos por lo bueno de este 2025 en materia de medioambiental, sostenibilidad. Katy Miller. Ya. Lo que a nosotros nos tiene súper contento es que hay un interés cada vez mayor en el tema naturaleza y biodiversidad. Es un tema que empezamos el año, y bueno, de hecho, año pasado, quizá empujando muy a contracorriente. Nosotros trabajamos con empresas, en Acción Empresas, y hay un grupo chiquitito que tiene ya experiencia, que tiene avances, que son como principalmente las que están relacionados con los bosques, por un lado, con la minería, con la generación de energía, pero era un tema súper incipiente. Y yo creo que ahora, este año, hemos terminado ya el primer año de implementación del Plan de Acción en Biodiversidad, segundo año trabajando con un grupo ya de empresas, 20 empresas en total, que se han comprometido con esa temática, y vemos que no solamente hay avances en esas empresas, sino también hay una mucho mayor sensibilización de las empresas que antes decían nada que ver conmigo y que hoy día dicen sí, es un tema relevante para mí, yo estoy mirando lo que pasa y estoy evaluando mis impactos, estoy evaluando también mis dependencias de servicios ecosistémicos, y que entienden mucho más de qué se habla cuando hablamos de la importancia de la naturaleza para las empresas. Y eso sucede pese a lo que a nivel global se entiende como en la discusión pública por algunas figuras relevantes que causan, llaman más la atención mediáticamente, como ciertos retrocesos en el apoyo a las políticas ambientales. Mira, yo creo que eso ahí iríamos al tiro los desafíos, pero me quería quedar en lo positivo. No, me refiero voy a contar más la pregunta. ¿Tú has visto esos avances? O sea, ¿es algo que se sigue trabajando pese a que en el ruido mediático aparezca otra cosa? Totalmente, se sigue trabajando y lo vemos a nivel internacional, porque nosotros trabajamos harto con el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, donde el tema también viene en auge. Se ve en la regulación, el TNFD, que es un marco de referencia para las empresas de reportar sus impactos, dependencias y también cómo lo gestionan internacionalmente. Ambos todavía son grupos chicos, pero son grupos chicos que están creciendo y que están arrastrando a otros rubros y otras empresas. Y en general lo que has visto aquí en Chile es que esta conversación ha penetrado más en empresas transnacionales que además tienen políticas que vienen desde afuera, o en empresas nacionales también. ¿Sabéis qué? Yo diría que más que si es nacional o internacional tiene mucho que ver con el rubro, porque hay rubros como el agroalimenticio que obviamente tiene unas dependencias súper fuertes, entonces incluso cuando son nacionales e incluso cuando son más incipientes en sostenibilidad, para ellos esos riesgos son súper tangibles. O sea, si llueve o no, cuál es la temperatura y cuál es como, no sé, la capacidad del suelo de retener agua y la fertilidad también del suelo son temas claves para su negocio. Lo mismo pasa en los forestales y lo mismo pasa en menor medida, pero por la cantidad de territorio que administran en las generadoras de energía y también en las mineras. Entonces, en esos rubros yo diría que hay mucho más conciencia. En los otros, el tema quizás no es tan relevante al inicio, pero a la medida que ven que hay otras empresas que se meten, hacen ese diagnóstico de dependencia, impacto, y yo creo que eso ayuda mucho a que realmente se concentren también en los temas que son relevantes para ellos y donde tienen la mayor influencia. Perfecto. Entonces, tu buena noticia para este 2000, o sea, lo bueno que pasó
pasó en el 2025 para ti es que ves que sigue avanzando esta conversación al interior de las Sí, empresas. y lo otro, y lo voy a hacer súper Dale, cortito dale. para después pasar la palabra. Víctor, lo otro que me gustó mucho ese 2025 es la real colaboración que hemos logrado entre algunas organizaciones que promovemos la sostenibilidad. Y eso ocurrió en el contexto de la COP30. Nosotros armamos un grupo entre diferentes organizaciones, Acción Empresas, pero también Sistema B, Pacto Global, la Cámara de Comercio, CLG, que son todas organizaciones que promovemos la sostenibilidad y con un foco también en lo ambiental, y aunamos esfuerzos para atraer los desafíos, para comunicar la actualización de lo que son nuestras contribuciones nacionalmente determinados a las empresas y a difundirlo en conjunto. Entonces yo creo que eso siempre cuesta colaborar y creo que eso ha sido un súper buen trabajo y esperamos darle continuidad también de cara al 2026. Las alianzas. Las alianzas, Exacto, sí, son exacto. súper importantes, y la colaboración es parte también de lo que promovemos, y qué bueno dar cuenta de que trae buenos resultados, porque podrían haber estado Totalmente. compitiendo por los espacios. Absolutamente, y eso también confunda, abruma a las empresas, y lo mismo pasa, fíjate tú, en una colaboración pública-privada súper importante que tenemos, que el programa Transforma Cambio Climático, y se enfoca justamente en la transformación productiva del país de cara al cambio climático, riesgos de adaptación, oportunidades también, etcétera. Entonces tenemos como varios ejemplos de alianzas que yo creo que están creciendo y han tenido súper buenos resultados, y obviamente también desafíos para seguir avanzando. Para conocer, por ejemplo, el programa Transforma Cambio Climático, quienes nos están escuchando, ¿a dónde pueden ir? Corfo y al Transforma Cambio Climático. De hecho, tenemos una plataforma que explica, y es un programa bien ambicioso, como tiene varios como rubros priorizados, también tiene varios proyectos hitos, también se relaciona con la circularidad en el territorio, con finanzas sostenibles, tiene varios subcomités. Por eso mismo, como a veces como la gente lo escucha y dice, ¿qué es eso? Y les recomiendo 100% meterse en la página Transforma Cambio Climático, Perfecto. averiguar más, y yo, si quieres en una emisión completa te puedo hablar y podemos invitar a la gerente. Totalmente, claro que para sí. hablar de eso. Ya, dos buenas noticias entonces con las que cerramos este 2025. Víctor Caro, las suyas. Yo tengo varias. Ok, qué bueno, me parece muy bien. Nos conocemos y yo soy un optimista irracional. Radical, como la Radical. entrevistada del bloque anterior, un optimista realista. Un optimista realista, pero además con esperanza de que todo puede ser mejor. Y todo puede ser peor, pero quedémonos con que todo puede ser mejor Trabajemos también. para lo otro, claro. Los otros son desafíos, ¿no? El resto son desafíos. Varias cosas. En materia, para seguir con esta línea de la institucionalidad, yo creo que ahí hay muy buenas noticias en Chile este año. Voy a partir por la colaboración, ya que estábamos en esa línea. Ajá. El Comité Capital Natural, que es una instancia eminentemente pública que agrupa el Ministerio de Economía, Medio Ambiente y Hacienda, más el Banco Central y CTCI, entonces es toda la institucionalidad económica del país puesta al servicio de un objetivo, que es incorporar a las políticas públicas el enfoque de capital natural. Un espacio que era muy desde lo público, se abre al mundo privado y creamos la mesa público-privada de capital natural. Tanto así que la semana pasada lanzamos la guía para la incorporación del capital natural en las empresas en Chile. Buena. Y eso es un trabajo súper colaborativo entre el mundo privado y público para llegar a este desafío de qué significa entonces este concepto de lo que hablaba la Katy recién, de la dependencia que tienen las empresas con la naturaleza. ¿Cachai? Entonces eso es súper interesante porque hay un producto súper concreto de una colaboración que partió al principio de año, en marzo, muy en el aire, y que termina con un producto concreto que le sirve a todos. O sea, yo creo que es una primera buena noticia por ahí. Siguiendo con el mundo institucional, por supuesto que una súper buena noticia es cómo ha ido institucionalizándose hoy día este desafío que tenemos en Chile de incorporar el nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas, ¿no? El SBAP. El SBAP es una instancia que viene a complementar toda la institucionalidad pública. Nosotros tenemos tribunales ambientales, superintendencia, el ministerio, subsecretaría, pero nos faltaba y teníamos un servicio de evaluación ambiental, y nos faltaba un servicio que se encargara de las áreas protegidas y más allá de ellas, para no solo recuperar, sino que conservar nuestra naturaleza en sí misma, porque tiene un valor intrínseco, pero también en función de los servicios ecosistémicos que ella presta, y ya hemos hablado de lo que significa eso, para el desarrollo de la sociedad. Y por tanto, hoy día tenemos un servicio que ha empezado a fortalecerse, empezó este año 2025 y al 2026, que son los desafíos que se vienen, está la plena incorporación de este servicio en acción, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un segundo ámbito que es muy relevante para Chile.
Y un tercero que yo me atrevería a decir para destacarlo, esta idea de que Chile coloca su capital económico al servicio del desarrollo sostenible a través de un programa que se llama DPS, el Programa de Desarrollo y Producción Sostenible, que es la plata que gana Chile por la venta del litio, la coloca en un programa para que Chile desarrolle distintas áreas con el mundo de las empresas, con las universidades, con las ONG y con el mundo público también, para incorporar la sostenibilidad dentro de los procesos productivos del país. Entonces creo que ahí... A ver, ¿cómo? Explícanos más eso. En realidad, lo que es muy interesante porque de los superávit de la plata del litio, Ajá. lo que hacemos es que Chile, el gran problema que tienen los países en desarrollo es que sacan son con un modelo extractivista, sacan los minerales, los venden y se gastan la plata. Ajá. Se acabó. ¿En qué? En los gastos cotidianos que tiene una familia, como la salud, la educación, la vivienda, que son los mismos gastos que tiene el país. ¿Cuánto nosotros ahorramos en educación? O sea, para educar a nuestros hijos más adelante, en fin. Eso es difícil hacerlo. Bueno, Chile lo hace como país. Y lo que hace es que toda la plata que obtiene de vender el litio y la coloca al servicio de una mirada de la economía distinta. Pero Entonces, ¿cómo concretamente la concretamente, coloca? por ejemplo, muy concretamente, el programa DPS financia, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, a mi equipo que trabaja con el sistema de compensación de emisiones del impuesto verde. Es decir, si el Estado de Chile no hubiese tomado esa decisión de tomar esa plata del litio y haberla puesto el Ministerio en un equipo específico, hoy día no tendríamos un sistema de compensación para poder compensar las emisiones de carbono de las empresas en Chile. Perfecto. Eso desde el punto de vista público, una colaboración público-público, pero también con el mundo de la academia. Entonces lo que hacemos es que le entregamos plata a la CONICET, al Ministerio de Ciencias, para que le pase la plata a los investigadores en Chile para que puedan desarrollar proyectos de investigación que sirvan, por ejemplo, para la circularidad, para desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, todo eso en función de mejorar los procesos productivos del país y que sean más sostenibles. Perfecto. O sea, se está invirtiendo hoy día para no solamente solucionar los problemas que tenemos hoy, sino que para prepararnos para que el mañana estemos más desarrollados, más resilientes, más preparados también para el mundo que Exacto, viene. seamos capaces en el fondo de no comernos Toda la plata ahora, porque claro, pensando en el futuro. Imagínate que previsiones. es un desafío tremendo para un país como el nuestro que tiene tantas necesidades. Entonces, Claro. mira, parte de la plata que nosotros tenemos de lo que ganamos la vamos a destinar a una inversión que sea sostenible. Eso es muy difícil para un país y Chile lo ha hecho durante largo tiempo. Oye, Víctor, una pregunta, porque se escucha mucho en las discusiones esta idea de que crean más instituciones y más engorde el Estado, esas frases que son tan propagandísticas a veces, pero que por un lado tienen una crítica de fondo, que es la respuesta que siente la ciudadanía respecto del Estado para cubrir todas sus necesidades, lo eficiente que puede ser esa respuesta. La idea de que sacando algunos recursos de, por ejemplo, las instituciones, tú podrías destinar esos recursos a cubrir las necesidades actuales. Pero por otro lado también hay esta necesidad que efectivamente tenemos de crear cosas que duren en el tiempo y que no vayan cambiando según un gobierno a otro. Está como... La pregunta de fondo es, cuando tú dices que bueno que ha avanzado la institucionalidad, para que lo entendamos nosotros los comunes y corrientes, ¿por qué es bueno que la institucionalidad se fortalezca? ¿Qué significa eso? Significa que los temas no cambian con cada gobierno que llega a Chile. Entonces, nosotros tenemos hoy día una política sana que pasa de un lado político a otro, como un péndulo, que está muy bien porque eso tiene que ver con la democracia, pero lo que estaría muy mal es que con cada gobierno que se llega se hiciera borrón y cuenta nueva de todo lo que ha hecho el anterior. Y son las políticas de Estado las que permiten, las que permiten darle continuidad a estas ideas fuerza. Y cuando tú tienes una política de Estado, no basta con la declaración de un político, sino que esa tiene que transformarse en una institución. Y la institución se hace con personas y se hace con presupuesto. Es decir, colocamos un objetivo de política
por ejemplo, las compensaciones de emisiones. Para eso tenemos que tener un equipo de personas que lo hagan. Y para eso tenemos que tener un presupuesto, y para eso tenemos que tener una ley, y esa ley tiene que tener un reglamento, y ese reglamento tiene que tener guías. Eso es una institucionalidad, y que te permite decir, y los objetivos son de largo plazo, y por eso hoy día tenemos, por ejemplo, la ley de marco de cambio climático, que es otro de los grandes avances que ha tenido Chile, y este año 2025, dentro del balance que estamos haciendo, hoy día tenemos 70% de energía eléctrica producida a través de energía renovable no convencional, y eso es gracias a las políticas de Estado, no es gracias a las políticas de un gobierno. Y por eso es el institucional. Sí. La institucionalidad responde a eso, a una mirada de largo plazo, colocando los recursos necesarios para que eso suceda. Y lo bueno es que son miradas de largo plazo porque son objetivos comunes, que independiente del sector político se han consensuado transversalmente. Oye, yo quería agregar algo a lo que dijo Víctor, porque justamente eso de tener una política de Estado también es súper importante para la economía y para las empresas, porque tienen que tener las reglas claras. No puede ser que cambie como las reglas, las leyes, etcétera, como con los gobiernos, y yo creo que en ese sentido puede haber resistencia hacia estas regulaciones. Pueden ser que algunas regulaciones no corresponden exactamente al espíritu de lo que busca un sector o el otro, pero yo creo lo que es reconocido interna y externamente que hay una solidez institucional, y eso se refleja, yo creo, en todo ámbito, en el ámbito ambiental, pero también lo hemos visto en las recientes elecciones, que hay una solidez institucional que por lo menos en la región es bien destacada y bien excepcional. Y probablemente eso está detrás de los récords de inversión extranjera que tenemos en nuestro país. O sea, hay confianza en las instituciones, y en materia de sostenibilidad, por ejemplo, el otro día recuerdo que se celebraban los buses eléctricos con los últimos 3 ministros de Estado, y estaban la ministra del gobierno de Sebastián Piñera, Gloria Hood, que había sido ministra de Transporte, por la celebración de los buses eléctricos, y ahí yo creo que estamos hablando de una política que a todo esto se tocó aquí en un programa anterior, que la ciudadanía conoce, mucha ciudadanía conoce, no toda, pero mucha sabe, lo bueno que ha impactado en la vida diaria de las personas que hacen uso de ese transporte público, ciudades que están enteras ya con buses eléctricos, y eso ha sido una política de Estado. Fíjate que, pero creo que no hay que esquivar la pregunta que tú haces, que parece de forma, pero bien de fondo, que esta discusión de cuánto Estado, ¿no? ¿Cuál es el tamaño y edad del Estado? Esto hay estudios que muestran ciertas tendencias. Chile está en el promedio de la OCDE, o sea, y por abajito. O sea, no somos un gran Estado en función de nuestra cantidad de habitantes, nuestro desarrollo económico, en fin. Pero nosotros tenemos que reconocer que un país que avanza es un país que se complejiza, y por tanto somos una sociedad más sofisticada. Y eso requiere de tener un Estado más sofisticado. ¿Y qué significa eso? La crítica es válida cuando dice nosotros no podemos tener la grasa del Estado y ser ineficientes. Por supuesto que no. Nosotros tenemos que ser muy eficientes, ¿no? Y mientras más eficientes seamos, podemos hacer más cosas para la gente. Pero esto no va de echar gente. Esto va de hacer más eficientes los procesos para poder hacer más cosas, ¿no? Porque lo que uno tiene que perseguir son objetivos de largo plazo en términos de política pública. No gastar menos plata, porque eso no es un objetivo de política pública. Eso es un problema presupuestario menor. El problema importante es cuáles son los desafíos que tiene el país. En materia medioambiental tiene muchos desafíos. No solo necesitamos más gente para poder tener mejores regulaciones, sino que también mejores fiscalizaciones, porque de nada sacamos con tener grandes normas, grandes regulaciones, es decir, que vamos a proteger. Por ejemplo, hoy día una cosa importante, hablando de los éxitos de Chile, este año hemos aumentado la cantidad de áreas protegidas, por ejemplo. Tenemos más de 140 hoy día humedales urbanos reconocidos y protegidos por el Estado. Pero ¿cómo lo vamos a proteger efectivamente? Para eso se requiere, ¿no?, que la institucionalidad cuente con las personas adecuadas para hacerlo. ¿Te fijas? Entonces, no es solo una cuestión de ser más eficientes, echando gente, reduciendo gastos, sino que cómo tú usas la plata. Claro, y lo que es el desafío. Eso yo creo que estoy súper de acuerdo, porque como nosotros hemos visto también que hay una necesidad como de eficientizar ciertos procesos, sí, claro, como que establecen ciertas trabas o demoras que realmente para las empresas y el sector privado son difíciles de manejar, porque los proyectos de inversión que también crean trabajo, que generan una transición energética, etcétera, como se demoran más de lo que debieran. Y yo creo que hay un consenso bastante grande que Chile sí puede y necesita crecer, pero no a cualquier precio. Entonces ahí vuelvo a eso. Es justamente cómo eficientizamos esos procesos, pero al mismo tiempo nos hacemos cargo de los impactos sociales y ambientales que tienen los negocios. Y yo creo que eso no es contradictorio, pero sí depende de una buena política pública del Estado. Claro, la profesionalización del Estado. Quizás ese es un mejor objetivo que solo la reducción, que no necesariamente significa un mejor y más eficiente trabajo. Y me gusta este diálogo porque, para quienes nos están escuchando, estamos con Katy Miller de Acción Empresas y con Víctor Caro de Capital Natural. Estamos mundo público y mundo privado aquí
dialogando con sus visiones y coinciden en eso. Se nos va a acabar el año, así como se nos va a acabar el programa. Y lo que les quiero pedir es que cada uno de ustedes mencione un gran desafío para lo que viene. Yo espero, mi desafío es tenerlos más tiempo acá para que vayamos empujando precisamente las barreras que nos permitan avanzar sobre esos desafíos. Pero hoy día le quiero pedir a cada uno de ustedes su desafío 2026. Yo no te voy a hacer caso, te voy a decir dos. Porque, porque justamente nosotros en el mes de diciembre lanzamos lo que es el diagnóstico de sostenibilidad empresarial y nos permite ver un poco agregado las cifras de cómo están las empresas en cuanto a la sostenibilidad. Y lo que hemos visto ese año, como es una noticia no tan buena, hay un cierto estancamiento. Ya, algunos un poco avanza, algunos un poco de retroceso, pero hay dos que a mí me llamaron mucho la atención. La primera, y ahí quiero ser bien enfática, es el tema de derechos humanos. Hay hartas empresas que tienen, de las más avanzadas, digo yo, porque nosotros trabajamos con un grupo un poco selecto en ese sentido. La gran mayoría tiene políticas de derechos humanos, pero la implementación es ahí donde hay brechas. Y la implementación es lo más importante, porque si tú como empresa implementas un proceso de debida diligencia, donde preguntas tus grupos de interés, donde te haces cargo de los reales y potenciales impactos, es una excelente inversión y una excelente gestión de riesgo. Y yo creo que esa visión se está perdiendo un poco. Se ha politizado, se ha vuelto a politizar el tema de derechos humanos y yo creo que para las empresas es súper importante tener claro que eso es un enfoque de gestión de riesgo y que hablando con los grupos de interés pueden prevenir muchos daños posteriores. ¿Y puedes dar un ejemplo concreto? Porque efectivamente nosotros acá tenemos una escasa y acotada educación sobre derechos humanos. Lo asociamos únicamente, por ejemplo, a las víctimas de la dictadura. Y los derechos humanos están presentes en nuestro día a día, en nuestras libertades políticas, civiles, económicas, por ejemplo. De salud también, porque como el tema de vivir en un medio ambiente Tú creciste saludable. en otra parte y probablemente la educación en torno a los derechos humanos tuya es distinta a la nuestra. Si tú pudieras darnos un ejemplo concreto para que la ciudadanía y nosotros quienes estamos escuchando sepamos, eso también es una política de derechos humanos. Por ejemplo, si una gran operación deja toda una cuenca sin agua para que los pequeños productores tengan sus cultivos, para que la comunidad, los pueblos que están ahí estén con agua, eso es un impacto fuerte en los derechos humanos. Si una empresa contamina y eso genera efectos en la salud de las personas, genera cáncer o náuseas o no pueden asistir al colegio, eso es un impacto súper fuerte en derechos humanos. Para dar dos ejemplos bien concretos. Clarísimo. ¿Y el segundo punto? El segundo punto, como lo quería decir, porque igual tiene una salida más bonita. Entonces, ¿cerramos con ese? Sí. ¿O ya no, le pasamos a Víctor. Pero el segundo punto tiene que ver con economía circular, porque también es una dimensión donde para nuestra sorpresa hubo un retroceso. O sea, hay menos empresas que declararon en ese diagnóstico tener como políticas de aumentar la circularidad, etcétera. Y la buena noticia es que terminamos la negociación de un nuevo acuerdo de producción limpia que justamente apunta a aumentar la gestión circular de residuos con las empresas. Ya lo lanzamos, ya tenemos muchas empresas interesadas, entonces esperamos aportar nuestro grano de arena a que eso cambie. Y ahí también quiero dejar la invitación a todos quienes se quieren sumar. Perfecto, muchas gracias, Katy. ¿Tus desafíos 2026, Víctor? Sí, pues difícil decir solo uno. Hay un montón de desafíos. Pero quiero partir por uno que es muy concreto y que tiene que ver con la implementación de los próximos 3 años de un trabajo con la Universidad de Stanford para el Comité de Capital Natural, porque nos va a permitir aumentar, ya partimos con un piloto este año 2025 y ahora vamos a aumentar la cantidad de lugares donde medimos el capital natural en Chile. Y eso es muy importante porque pasamos del discurso a la acción, pasamos de los deseos a colocarle número y entonces a cuantificar el valor de la naturaleza en términos de cuánto nos contribuye al desarrollo del país. Entonces creo que eso es muy importante porque una visión también, una vez más, que va más allá del cambio de gobierno. Y diría que otro muy importante es seguir la implementación de los planes de adaptación que tenemos sectoriales. Creo que eso nos da, que tiene que ver con cómo se adaptan las comunas, los territorios, las instituciones del país a los desafíos del cambio climático. Y eso en el contexto de la implementación de la Ley Marco Cambio Climático, que es una ley muy importante para poder enfrentar hoy día todos los desafíos que tienen que ver con materia medioambiental. Y en esa misma lógica, y el último, yo diría que el gran desafío, y así como el deseo de Navidad y Feliz Año Nuevo, es que sigamos avanzando en la implementación de la Ley para la Naturaleza, específicamente la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Creo que eso le va a cambiar la cara al país
y creo que eso es una institucionalidad que es una institucionalidad de Estado y por tanto debemos contribuir todos a que no solo se contratará gente, sino que además se diseñen y se implementen los reglamentos que van a poner en acción el cuidado de la naturaleza. Es muy importante porque no nos vamos a hacer los locos. Efectivamente, independiente del color político de turno, un cambio de gobierno implica que sale, que entra gente, que se detienen un poco algunos procesos. Y se priorizan otros también, legítimos además, porque es lo que la ciudadanía vota y qué sé yo, pero es importante que ojalá no queden tan postergadas. Solo un dato. La ley para la naturaleza se discutió 13 años en el Congreso. O sea, esta no es una ley de este gobierno. Esto es una ley de Chile. Perfecto. Muchas gracias, Víctor Caro, Katy Miller, por esta conversación y el súper aporte que han hecho durante el año. O sea, yo he aprendido mucho con ustedes. Espero que la gente que nos ha acompañado en estos varios capítulos de Plaza ADN, de esta primera temporada de Plaza ADN, también haya aprendido con ustedes. Y mi deseo es poder tenerlos más seguidos el próximo año para seguir aprendiendo juntos sobre cómo logramos avanzar hacia ese desarrollo que queremos como país de manera sostenible. Muchas gracias, Víctor Caro, jefe de la División de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y además presidente del Comité de Capital Natural, y Katy Miller, gerenta de Desarrollo de Acción Empresa. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y una cosa más, nos faltó decir que una de las cosas buenas de ese año también ha sido ese panel, porque también aprendí mucho con ustedes. Todo el rato, ¿verdad? Muchas gracias por el Muchas espacio. gracias a quienes nos acompañan cada semana. Nos encontramos el próximo sábado aquí en Plaza ADN. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.